de 1954, llegaron dos hombres evangelistas a una isla. En esa isla gobernaba lo que es un dictador. Sabemos que cuando gobierna un dictador no se puede opinar absolutamente nada de ellos. No se puede ir en contra de su voz. ¿Por qué? Porque él es la máxima autoridad en ese entonces. Y vemos que cuando llegan los evangelistas, quienes gobernaban junto con ese dictador era la iglesia tradicional. Y estos evangelistas empezaron a predicar la palabra, a hablar la palabra. Empezaron en los parques empezaron a ser llenos. Empezaron en los hospitales empezaron la gente, los enfermos empezaron a salir de los hospitales. Y de repente, dice que empezaron los estadios, a reventar los estadios. Estadio Olímpico, el Estadio Licey, que se le llama el Estadio Licey ahora. Vemos cómo esa gente empezaron a reventar los estadios. Pero había algo. Gloria a Dios. Perdón, pueden sentarse. Perdón. Gloria a Dios. Pero vemos que esta gente empezaron a predicar y a proclamar el nombre de Jesús en esa isla. 1954. Y dice que entre la multitud había una persona. Esa persona era carterista. Esa persona era ladrón. Bueno, había estado un sinnúmero de veces en la prisión. El tipo era de los delincuentes más buscados de la ciudad. Y él empezó a ver a este hombre predicando. Y este hombre vio cómo los paralíticos se paraban de su silla, vio cómo los enfermos eran sanados. Y este hombre en la última fila de atrás le dijo, Señor, solo pensó, Señor, si tú me usas como ese hombre, yo te entrego mi vida. Desde la última silla de atrás le dijo, si tú me usas como ese hombre, yo te entrego mi vida. Y dice que Dios le habló al predicador y le dijo, tú muchachito de atrás, así te dice Dios, Él te va a usar hasta más que yo. Gloria a Dios. Empezó a predicar. El hombre esperó que terminara la predicación y se le acercó al predicador y le dijo, ¿cómo yo puedo tener eso que tú tienes? ¿Cómo Dios me puede usar así como tú? Y él le dijo, solo hay una cosa por lo que el Señor te puede usar. Y él le dijo, ¿qué es? Y él le dijo, BOA. ¿Qué es la BOA? Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Y él empezó a buscar de Dios, empezó a ayunar, a leer la Biblia, lo poco que podía leer, porque muy poco estudió, duró como hasta sexto de la primaria. Y resulta que este hombre, su pastor, viendo la búsqueda y que quería predicar, lo mandó a las asambleas de Dios a estudiar teología. Tanto así que cuando fue a la iglesia a estudiar, dice que lo devolvieron de la iglesia, de la escuela de teología. ¿Por qué? Porque el tipo era un iletrado. El tipo leía palabra por palabra, frase por frase. El tipo no sabía leer. Y dice que él lo devolvieron de su escuela de teología. Pero, ¿quieren saber algo? ¿Quieren saber algo? Él no se rindió. A pesar de que no lo aceptaron en la escuela de teología, este hombre siguió estudiando de la palabra y buscando más de Dios. Y resulta, pasaron meses, pasaron los años. Aquellos que no lo aceptaron en la escuela de teología tuvieron que sentarse en la primera fila a escuchar y ver a este hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó con tan poder y con tanta gloria, con tanta unción, que aquellos que no lo aceptaban empezaron a buscar de él. Y vemos, este hombre se llama, aún sigue impactando, su testimonio sigue impactando a los jóvenes, a la gente que lo busca, a la gente que busca su nombre. Su nombre se llama Luis Urbáez. Su testimonio se llama, o su ministerio se llamaba De la cárcel al altar. Y vemos que cuando Dios te revela tu identidad, te lleva a ser un hombre disruptivo.
aquí empieza la predicación. Bien. Cuando Dios te revela tu identidad, te lleva a ser un hombre disruptivo. Y quise coger como ilustración la vida de este hombre, de cómo de la cárcel Dios lo llevó al altar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bien. Y yo quiero, en este mes estamos hablando de la identidad, de lo que es la identidad en Cristo. Bien, la identidad disruptiva. Y yo quiero dar 4 tipos de identidad. 4 tipos de identidad. Porque cuando conocemos nuestra identidad, cuando conocemos quiénes somos, Dios nos enseña a cómo debemos ser, o a cómo debemos llevar nuestra identidad disruptiva, o a dónde debemos llevar con nuestra identidad. Bien, hay gente que son un poco pasivo, hay gente que son un poco movido, bien, hay gente que se identifica con otras cosas y otros que se identifican con otras. De estas 4 identidades, son muchas, pero yo quise elegir 4. Bien, y de estas 4 yo quiero que usted se sienta identificado y que sepa en dónde usted está y hacia dónde Dios lo quiere llevar. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Marcos, en su capítulo 4, versículo 18. Leeremos en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 18. Dice así: andó Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, yo haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Bien. La primera identidad con la que yo quiero hablar el día de hoy no es la identidad, no es identidad como tal, sino la falta de ella o la crisis de ella. La crisis de la identidad. Cuando una persona no tiene identidad, cuando a una persona le falta identidad, vemos que a veces duda de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no es preciso con su determinación, con su pensamiento. Cuando busca mucha ayuda, mucho consejo, le pide consejo a su mamá, consejo no, le pregunta a su mamá si tiene que hacerlo, tengo que casarme, sí o no, tengo que comprarme el móvil, sí o no. Se siente, es inseguro. ¿Por qué? Porque en él no emana esa seguridad. ¿Por qué? Porque su personalidad es que no tiene identidad, no está claro de sí. Cuando esa persona hacen eso, es que le falta o carece de identidad. Cualquier cosa lo mueve, cualquier crítica lo hace sentir mal. Eso es una parte de la falta de identidad de aquellos que no tienen identidad. Bien, y hay otra cosa que falta aquí, que dice que la falta de identidad dice que le genera una crisis existencial. ¿Cuándo han pasado por esa crisis existencial? Esa crisis, ese vacío interno dentro de ellos. Cuando a nosotros nos pasa eso, es porque no sabemos quiénes somos o a qué Dios nos llamó. Ese vacío interno que sentimos dentro de nosotros, que no sabemos con qué llenarlo. Buscamos alcohol, no nos sacia. Buscamos placeres y no nos sacia. Estaba leyendo el libro de Salomón, y este hombre empezó a hablar de todo lo que hizo y lo desenfreno que hizo. O sea, él le dio desenfreno a su deseo. Y él lo que dijo fue: todo esto, lo estoy parafraseando, todo esto es basura. Yo le di deseo a mi desenfreno y todo esto es basura. Solo una cosa aprovecha. ¿Y qué es? Darle la vida y la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Solo una cosa aprovecha. Y aquí entramos con lo que es la falta de identidad. ¿Cuánto nos sentimos así?
¿Cuántas veces no nos hemos sentido que nos falta algo? Queremos llenarlo con dinero, con mujeres o hombres, con amigos, con familiares, y queremos hacer eso, pero vemos que eso no nos sacia, eso no nos llena. Y eso pasa cuando una gente no tiene su identidad clara. Bien. Y dice, hay otra parte de la identidad, que es la parte 2, que dice la identidad social, que es con la gente que tú te relacionas. ¿Cómo te percibe la gente? Vemos que cuando entramos en el libro de Marcos, la gente, por ejemplo, como lo representan aquí a Pablo, a Pedro y a su hermano, es como que pescadores, que eran pescadores. Así es como te ve la gente, así te ve la sociedad. Así como la gente te ve, normalmente van a decir Mauro el guitarrista, Andrés el bajista. ¿Me entiendes? Entonces la gente, hay una percepción tuya de lo que tú eres como en el mundo social, con la gente que tú te juntas. Bien, vemos esto, que con la gente que tú te juntas, normalmente casi siempre con la gente que tú te identificas. Por eso que tú ves que los pastores se juntan con pastores, los líderes se juntan con líderes, los profetas con profetas, y los chismosos con chismosos. Aplaudan al Señor, aplaudan, nadie dice nada, ahí no dicen nada, ahí no dicen nada. Vemos que la sociedad, prácticamente con lo que nosotros nos juntamos, es con eso que nos identificamos. Por eso que tú ves que los ricos se juntan con ¿quiénes? La gente de unción se junta con gente de unción. La gente de poder se junta con gente de poder. Pero los pobres se juntan con los pobres. Pero dile algo al que está a tu lado, dile al que está a tu lado. Cuando Dios te revela tu identidad, te lleva a ser disruptivo. Vemos que la sociedad normalmente no quiere meter en nuestra cabeza lo que nosotros somos. Por ejemplo, clase media, clase baja, somos pobres. ¿Entiendes? La gente normalmente no quiere meter, la sociedad no quiere meter eso. Cuando nos ve un cochecito viejo, empujándolo, mira qué pobre ese. La sociedad influye mucha presión sobre nosotros. Dice un estudio que nosotros somos las 4 personas con las que más nos juntamos. ¿Es así o no es así? Si tú te das cuenta, casi siempre tiene algo de tu mamá. Por ejemplo, voy a hablarme de mí. Yo tengo algo de mi mamá, algo de mi papá, un chinchín de los 3 mis hermanos, y luego con las personas que me junto en la calle. Si usted ve a Darling, a mi amigo Darling, yo me parezco un poco a él, y él se parece un poco a mí, pero no en el ámbito de actuar. ¿Pero por qué? Porque él y yo siempre vivimos en sintonía, vivimos hablando. Y eso es lo que pasa con la gente que tú te rodeas. Inconscientemente, ellos se adhieren a ti y tú te adhieres a ellos. Leyendo un libro, hace mucho prediqué sobre eso, de que ¿por qué no llega el avivamiento de Leonard Robert Hill? Y él explicó una frase, que esa frase nunca se me salió de la cabeza. Y él dice, el fuego no puede producir hielo y el diablo no puede producir santos. Si tú te juntas con chismoso, ¿qué tú quieres ser? Respóndame. Si tú te juntas con chismoso, ¿qué tú quieres ser? Si tú te juntas con ministro de Dios, ¿qué es lo que tú quieres ser? Entonces tenemos que mirar con la gente que nosotros nos juntamos. Y hay otra cosa que la sociedad o la familia, vemos que han fracasado mucho y por su experiencia a veces quieren evitarnos ese fracaso. Inconscientemente ellos quieren evitarnos ese dolor de que nosotros fracasemos, así como ellos fracasaron.
No estoy diciendo que ellos lo hacen por un bien, para evitarnos ese dolor. Pero, dile a que está a tu lado otra vez. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Cuando Dios te revela tu identidad, te lleva a ser un hombre disruptivo. Gloria a Dios. Vamos rápidamente, vamos rápidamente. Porque ahí está la identidad personal. Ya se van identificando en algunas. Me he identificado con todas, por eso estoy predicando de eso. La identidad personal. Vemos que la identidad personal es como tú te autopercibes tú mismo. ¿Cómo me veo yo? El pastor el otro día estuvo predicando de tu identidad, de la identidad que tú eres, que quién tú eres. Y yo hasta me puse malo por ahí. Dije, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo, verdad? Otros dicen, oye, tú eres... Por ejemplo, voy a hablar de mi trabajo. Tú eres carretillero. Tú eres operario. Tú eres... ¿Entiendes? Entonces, yo me puse a preguntar a mí mismo, digo, ¿quién soy yo? Y después me dio la palabra. Tú eres un hijo de Dios. Tu identidad no depende de lo que tú te autopercibes, sino de la identidad que Cristo te dio. No depende tampoco de los fracasos que tú hayas tenido. ¿Cuántos no hemos tenido fracasos? Yo he fracasado 1000 veces. ¿Verdad? Por eso, ese fracaso no me hace ser un fracasado. Eso no me hace ser un fracasado. Te digo lo que me hace ser eso. Eso me hace ser una persona disruptiva. ¿Por qué? Porque aquellos que están cómodos en su casa no les gusta hacer las cosas que los disruptivos hacen. Ellos pueden fracasar 1000 veces y 1000 veces se levantan. Pueden perder miles y miles de dinero invirtiendo y como quiera seguirán invirtiendo. ¿Por qué? Porque su fracaso no determina que ellos son un fracasado. Ellos dicen, esta es la otra forma de lograrlo. Esta no fue, esta va a ser. Cerré la tienda, voy a abrir un colmado. Cerré el colmado, voy a abrir una panadería. Cerré una panadería, voy a poner un taller de mecánica. Cerré un taller de mecánica. Es más, voy a poner una ¿cómo se llama, Mauro? Una vaina de fogoneta. Entonces, vemos que la gente disruptiva no se detiene por nada del mundo. Y como tú te autopercibes, dice el pastor dice una frase, mucho, de que el Señor no te tratará con mayor conciencia de lo que tú crees. ¿Cómo se diría, pastor? Lo que tú crees del Señor, eso... Bueno, que el Señor no te va a tratar mejor que como tú crees que Él quiere, como que Él quiere que te trate. ¿Me entiendes? El Señor si tú crees que tú eres su hijo, el Señor te va a tratar como su hijo. Si tú crees como Juan, el discípulo amado, porque yo no vi que Jesús nunca dijo el discípulo amado, pero Él se autopercibe como el discípulo amado. Entonces, como tú te autopercibes que Dios te ve, así mismo Dios va a tratar contigo. Entonces, como tú te percibes, también tú mismo te vas a tratar. Así que la identidad personal es muy importante, saber quién tú eres. Bien, vemos que cuando nos falta ese amor propio, dirían por ahí, ese amor propio hacia nosotros. A veces andamos muy tirados, no nos ponemos bonitos, las mujeres no van al salón, las mujeres no se ponen las uñas, no van de pícara a comprar su ropa. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú no tienes ese amor hacia ti, te da igual cómo andar y cómo la gente te vea. Y eso es un peligro, un peligro. Por eso hoy vine bonito, para que me vieran que
que tengo unción, gloria. Gloria a Dios. Y me falta, por último, voy a ser rápido, que me habla de la identidad disruptiva. Cuando una persona es disruptiva, se pone en la brecha, como diría por ahí la pastora Nancy Más, se pone en la brecha y le dice al enemigo, le dice, si por uno entró la maldición a mi familia, por mí, mi familia será bendita. Si las maldiciones llegan hasta la 4ª generación, por mí llegará hasta las 1000 generaciones. Cuando una persona disruptiva se para en la brecha y le dice, ve acá, un tatarabuelo que yo no conocí me maldijo, que estoy peleando con esos espíritus malos, entonces ahora yo rompo con eso y desde mi generación se van a topar con ángeles. Eso se llama ser una persona disruptiva. ¿Y cómo? Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí. Puedo hablar. No puedo hablar de ser una persona disruptiva y no hablar del hombre más disruptivo de la historia. Por ejemplo, dice que cuando vemos a Jesús, muchos lo querían ver nacer a él en un palacio como el rey. Él decidió nacer en un pesebre. Atiendan esto. Dice que querían un Mesías que lo librara de sus cadenas naturales. Pero él vino a romper todas sus cadenas espirituales. Para que vean que es una persona disruptiva. Esperaban verlo como un guerrero y vino manso y humilde. Eso es ser una persona disruptiva. Dice, esperaban verlo como un carpintero, la sociedad donde él estaba. Y dice que la palabra, que él fue un maestro. Amén. Esperaban que él fuese la salvación de un pueblo. Y fue la salvación del mundo. Cuando estaba delante de los fariseos y de aquellos que lo acusaban, esperaba que se defendiera. Y él le dice, ustedes contra mí no tienen potestad, sino que yo mismo doy mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, que no se defendió, le dijo, hagan lo que ustedes quieran, que ustedes ninguno tienen potestad sobre mí. Eso se llama ser una persona disruptiva. Aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo me pongo a imaginar así. Cuando Jesucristo murió, que lo entraron a la tumba. La tumba, permítame imaginar. La tumba dijo, oh, mi primer muerto va a entrar aquí cuando cerraron la puerta. Mi primer muerto va a estar aquí. Lo que se esperaba la tumba es que iba a durar cerrada años. Pero una persona disruptiva como Cristo. Como una persona disruptiva como Cristo. Ay, ay, ay. Mi Biblia me dice que la tumba no lo pudo contener. Ay, 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 ay.
A mí me gusta mirar o imaginar en ese momento cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Que estaba ahí en su última agonía, las últimas 3 horas de su muerte. Dice que el mundo se puso oscuro. Tal oscuridad que nunca ante la tierra había visto. Yo quiero, porque en el libro de los Romanos, más adelante, habla de que exhibiéndolo públicamente ante ellos. Yo quiero parafrasear o imaginar de que ahí se reunieron principados, potestades, enfermedades, dolencias, falta de paz. Ahí están reunidos todos. Por eso hubo tan magnitud de tan oscuridad. Todo el mal, todos los diablos y todos sus demonios estaban reunidos esperando ver la caída de Cristo. Y imagino a Cristo así, rieros en la cruz. Le digo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Cáncer, no puedes contra mí. Muerte, no puedes contra mí. Potestades, no pueden contra mí. Demonios, no pueden contra mí. Y dice la palabra que destronó todo principado y todas potestades. Eso es ser un hombre disruptivo. Gloria a Dios. Si usted no le motiva a hablar, que yo le hable de Cristo, usted escuchar de Cristo, perdón. Oye, yo estuviese ahí saltando por ahí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando me hablan de este hombre, de los mejores, todo lo que se esperaba de él fue, él dijo, todo lo que se, por ejemplo, lo esperaban que fuera libertador de un pueblo, fue libertador de todos nosotros. Esperaba que fuera libertador del pueblo de Israel. Y él decidió que todo el mundo fuera libertado por su sangre. Y vemos que hubo un momento donde ellos, la gente esperaba, o los discípulos esperaban, que Jesús pasara al otro lado con una barca. O que ellos pensaban que se iban a morir. La expectativa de ellos era que se iban a morir. Y la barca se tambaleaba. Dicen, yo me pongo a imaginar de que ellos iban a decir que esta es mi última vez que yo escuché al maestro, porque el maestro no estaba en la barca. El maestro estaba orando en un monte. Ese era su último aliento. Y vemos que al igual ellos esperaban ver al maestro al otro lado en una barca, que subiera en una barca y fuera al otro lado. Y él dice, pero estos discípulos no saben que yo soy el hombre más disruptivo de la historia. Yo escuché una prédica por ahí. Le dijo, si le digo al mar que se abra, voy a hacer como Moisés. No, después van a decir que si lo golpeo con mi manto, va a decir que soy Elías. ¿Me están entendiendo? Él dijo, como yo soy un hombre disruptivo, yo hago lo nunca antes visto. ¿Y qué fue? Caminar sobre las aguas. Es el hombre más disruptivo de la historia. Vemos a Cristo. Gloria a Dios. Vemos a Cristo, un hombre que ni la muerte, ni la tumba, ni el infierno, ni los demonios, ni los principados, ni la potestad, nada pudo con él. Y hay algo que él dijo: si creen en mí y me siguen y me aman y cumplen mi voluntad, ¿verdad? Mayores cosas, ustedes no lo están entendiendo todavía, mayores cosas ustedes harán. Espera. Cristo, espera. Tú me estás diciendo que puedo caminar sobre las aguas. Yo quiero caminar sobre las aguas. Gloria a Dios.
Entonces vemos todo eso que hizo Cristo, de sanar al enfermo, parar al paralítico, quitar dolencia de la mujer del flujo de sangre, esa aflicción, solo lanzar la palabra y que una niña sea sana. Vemos todo eso. Jesucristo dice, ¿ustedes ven todo eso? Mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Y vemos que en esta historia hay algo que me gustó de Pedro. A Pedro, normalmente cuando hablamos, bueno, sí, cuando hablamos de Pedro siempre nos referimos en bien. La verdad, eso sí. Pedro, ese era un hombre atrevido, disruptivo. Este hombre era un hombre disruptivo. Vemos que hay algo para que el Señor le use, o para que el Señor se glorifique a través de nosotros en nuestras vidas. Hay algo que aprendí de Pedro en esta parábola, en esta enseñanza, de que inmediatamente Dios te revela la identidad que te pertenece. Tú debes reconocer quién tú eres o quién tú eras. Porque miren, vamos a leer el capítulo 19 del libro de el capítulo 19 del libro de Marcos, el capítulo 14, versículo 19 del libro de Marcos. Dice, wow, no fue, bueno, en el libro de Marcos habla, aquí no lo dice en el libro de Mateo, pero en el libro de Marcos habla de que cuando Jesucristo le dice, venid en pos de mí y yo os haré pescador de hombres. Inmediatamente lo que hizo Pedro fue, yo imagino a Pedro con el milagro en la mano, los peces en la mano, y Pedro lo que hizo así, tiró la red. Dice que se arrodilló ante él y le dijo, Señor, yo soy pecador. Cuando tú reconoces quién tú eres, cuando tú reconoces tus debilidades, dice la palabra que Él se fortalece en ellas. Y cuando tú reconoces que tú eres débil, el Señor se va a fortalecer ahí. Hubo un momento donde un hombre llamado Isaías, en el capítulo 7, ese hombre Dios lo llevó allá, al trono, delante del trono. Y ese hombre empezó a gritar y a llorar. Y a decir, Señor, que se iba a morir porque sus ojos vieron al santo. Yo que soy de labios inmundos. Oye lo que él dijo. Yo que soy de labios inmundos, yo. ¿Y dónde vino el ángel con la tenaza? ¿Dónde le puso el ángel con la piedra encendida, con la tenaza? ¿Dónde le puso? Fue en la boca. Representación de Cristo. Donde tú o donde yo confesemos que somos débiles, Cristo se hará fuerte. Señor, yo soy débil en todo. Hazte fuerte en mí. Hazte fuerte en mí. Hazte fuerte en mí. Hazte fuerte en mí. Esta no es una enseñanza de que cuando nosotros reconocemos en qué fallamos, el Señor se perfecciona en eso. El Señor le gusta perfeccionarse en nuestras habilidades para convertirlo en fortaleza. Al igual, a Pedro lo denigraban de la sociedad por ser pescador. Como a mí por ser carretillero, operario. A otros por ser choferes. A otros por ser ama de casa o servidoras. Hay muchos que nos menosprecian por eso. A veces. Pero permíteme decirte algo. Tu identidad no depende de eso. Tu identidad depende de qué Dios te dijo que tú eres. Y quién tú eres en Cristo. Cuando conoces tu identidad, o cuando Dios te revela tu identidad, te conviertes en un hombre disruptivo. Y ahora yo quiero
revelarte qué dice la palabra de ti. ¿Qué dice la palabra de ti? Ok, Ismael, me hablaste de Cristo. Me hablaste de Pedro. Pero ¿qué dice la palabra de mí? ¿Cuánto quieren saber? ¿Cuánto quieren saber? Cada frase que yo diga, ustedes tienen que decir en él. Somos más que vencedores. Ahí. ¿Está preparado? Va. Dice la palabra que todo lo puedes en somos santos, en perfecto, en rey y sacerdote, en profeta, evangelista. Tengo poder para sanar. Tengo poder para echar fuera a los demonios. Tengo poder para libertar a los cautivos. Tengo poder en el nombre de... Somos más que vencedores. Dios no mira tu falla. Dios mira si reconoces tu falla. Él no te juzga. Él quiere que tú entregues eso que te hace alejar de Él. Pecaste, arrepiéntete. Fallaste, arrepiéntete. Quien que se sucia la mano de lodo no va a la fuente y se lava. ¿Quién es ese? Yo de que me sucio la mano, tú me ves lavándome mi mano con jabón. Entonces, cuando nosotros fallamos, nosotros tenemos que ir siempre a la fuente a lavarnos. Siempre. Dice que la fuente es ¿quién? ¿Quién es la fuente? El que tiene hambre, venga y coma. El que tenga sed, venga y su sed será saciada. Dice el libro de Corintios, segunda de Corintios me parece, no, o Colosenses, bueno, pero yo voy a decir, ustedes lo van a saber. Dice la palabra que en Él, en Cristo, habitó corporalmente, oye, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Permítame imaginar, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice que se rompió el velo. Ya no hay más separación entre el hombre y Dios. Empezó, dice, y antes de salir de Jerusalén, no salga de Jerusalén, sin antes recibir el Espíritu Santo. Y dice que así mismo, aquel que tuvo el poder para levantarlo de entre los muertos, a Cristo, ese vive dentro de ti, de ti, de ti y de mí. Y vemos esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos llamado inservibles? Que no servimos, que no somos buenos para nada. Cuando la pastora el sermón pasado estaba hablando de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos llamando que nosotros no servimos, nosotros estamos diciendo a Dios mentiroso. Él nos dio todo el poder y la autoridad, el señorío para gobernar y deshacer cualquier obra del enemigo, no importa cuál sea. Bien, y vemos que para culminar, vemos la historia de Pedro. Me gusta la historia de Pedro. Pedro, un hombre disruptivo, ve a Cristo caminar sobre las aguas. Dice, Señor, si tú eres el Señor, que yo camine también. Y Pedro se lanzó sobre las aguas. Eso se llama ser un hombre disruptivo. Bueno, ¿a cuánto Dios le da una palabra alguna vez diciéndole, dar una palabra a esa persona? ¿A cuánto Dios le ha dicho? Dios le ha hablado en persona, sí. Bueno, en persona. Dar una palabra a fulanito.
¿Cuándo han dudado en Dallas? Todo el mundo ha dudado en Dallas. Pero a Dios le gusta así la gente atrevida. Que cuando Dios te da una palabra, tú la des. Y cuando tú no crees, y cuando tú creas que no fue Él, dale igualmente. Dios va a honrar eso a veces. Pedro, cuando escuchó que el maestro le dijo que caminara, él empezó a caminar. Pero hubo algo que dudó. Pero, como quiera, es un hombre que se atrevió, es un hombre disruptivo. Vemos, a mí me gusta ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. O más bien, diría por ahí, los Hechos del Espíritu Santo. Dice que cuando cuando Pedro, dice que se fue el maestro ya y vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Los hombres disruptivos hacen cosas como que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, Mark Zuckerberg con el Facebook, Elon Musk con Tesla, ¿cómo se llama el tipo de iPhone? Steve Jobs con el iPhone, Microsoft con el ordenador. No se limita solo a lo espiritual, se limita también está en lo terrenal. Gente que ve la necesidad y suple la necesidad. Eso se llama ser una persona disruptiva. Y vemos que el apóstol Pedro, a mí no me refleja en ningún momento, en ninguno de los 4 evangelios, que Cristo hiciera milagros con su sombra. ¿Dónde dice eso? En ninguno de los 4 evangelios dice eso, que Cristo hacía milagros con su sombra. Entonces vemos que inmediatamente Pedro es lleno del Espíritu Santo. Y dice que hubo un momento que iba al camino al templo de la Hermosa. Y dice que ponía a los enfermos en las calles para que siquiera la sombra de Pedro le tocara. Porque aún con la sombra de Pedro la gente era sana. Ustedes no me están entendiendo todavía. La unción que está sobre ti no respeta lo que tú viste o lo que tú estás viendo. La unción que está sobre ti hace lo necesario o lo que tenga que hacer para que se haga la voluntad de Dios. No respeta límites. No hay límites para la unción. No hay límites para los hombres disruptivos. No hay límites para nosotros. Pónganse sobre sus pies. Ya vamos a... Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, Jesús de Nazaret, proclamamos tu autoridad que nos cediste allí en la cruz del Calvario. Señor, detronamos, derribamos todo argumento contrario que viene en contra de nosotros, Rey de Gloria. Todo argumento mentales, toda enviación contraria a lo que es perfecto a tu voluntad, se rompe en el día de hoy. Dios te gloria, toda falta de identidad, sea tú saciándola. Toda falta de personalidad, sea tú saciándola, Rey de Gloria. Jesús de Nazaret, establece tu orden, establece tu señorío y establece tu identidad en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muchos me preguntan, o muchas veces que la gente dice, ok, ¿cómo yo adquiero esa identidad? Hubo algo que yo dije al principio de Darling, mi amigo. A veces tenemos cositas que nos parecemos. Y la Biblia me dice a mí que yo tengo a alguien a quien puedo ir cada vez que yo quiera. Está conmigo, vive dentro de mí.
¿Cómo podemos adquirir esa identidad de Cristo? Mientras más tiempo pases con Cristo en tu aposento, más te parecerás a Él. Por eso, usted ve gente que no tiene miedo a ponerle la mano a los enfermos. ¿Por qué? Porque ha adquirido la identidad de Cristo. Gente no tiene miedo a predicar. No tiene miedo a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo con el Creador que se parece al Creador. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. Hubo un momento, una traducción, hay una traducción que dice en el libro de Génesis, que el Espíritu Santo, en la Reina Valera habla de que se movía sobre las aguas. Pero hay una interpretación de que habla que el Espíritu Santo dice que incubaba sobre las aguas. Oye, esa interpretación. Y yo me puse a pensar, ok, espérate. Entonces, cada vez que yo paso tiempo con el Espíritu Santo, Él está incubando la identidad de Cristo en mí. ¿Cuántos saben lo que es una incubadora? Todos sabemos lo que es una incubadora. Entonces, mientras más tiempo pasemos con Cristo, mientras más tiempo pasemos a su presencia, más Cristo, más nosotros nos parecemos a Cristo. Más nosotros nos parecemos a Cristo. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quisiéramos también hacer el llamado porque alguien seguramente diga, yo también quiero tener esa identidad que se parece a Cristo, que vive como Cristo, que camina como Cristo. Si hay alguien que quiere darle su vida al Señor, podemos ayudarte y podemos orar por ti en este momento y a poderte decir, creemos que con el Señor sí se puede. Si hay alguien que necesita a Jesús, si hay alguien que vino con la intención de darle su corazón al Señor, este es el momento de que puedas decirle, Señor, te entrego mi corazón y te doy mi vida. Amén. ¿Hay alguien que le quiera dar la oportunidad a Cristo de que gobierne su vida y de que como a Pedro te diga, ya no será un pescador de peces, sino que será un pescador de hombres? Ya no serás quien la gente dice que eres, sino que será a la imagen mía. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Vamos, levanta tus manos y demos gracias al Señor. Gracias, porque la identidad de Cristo se está formando en ti, porque la imagen de Cristo se está formando en ti, porque el amor de Cristo te está renovando. Es lo que hace el Señor. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén, iglesia. Así queremos irnos a casa. Levanta tus manos, pidiendo que en este mes de noviembre la identidad de Cristo sea afirmada en ti. Esa identidad que te hace invencible, imparable, indetenible, compasivo, misericordioso, amoroso. Es lo que hace el Señor con nosotros. Nos hace santo, nos hace puro y nos da ese amor para mostrar su amor al mundo. Señor, gracias te damos. Vamos a dar, ahora conmigo, demos gracias al Señor, porque este es un mes poderoso donde nos vamos a parecer más a Cristo y creemos, Señor, que tú estás formando en nosotros el carácter de Cristo. Te pedimos que nos dé fortaleza en todas las áreas para mostrarte a ti en el mundo, para
para mostrar tu luz en el mundo, para mostrar tu amor al mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, te bendecimos, iglesia. Eres fuerte en Él. Amén. Te bendecimos. No te vayas sin saludar a tu hermano. Y declaramos una semana bendecida, una semana próspera. Bendiciones. Vamos cantando esto. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos que se escuche. Te doy gloria, gloria.